Criterio de la condición necesaria para la convergencia de series. En este video vamos a presentar este criterio, vamos a demostrar que es cierto y vamos a explicar en qué consiste, por supuesto, y cómo se puede utilizar para verificar la convergencia o, en este caso, la no convergencia, la divergencia de series. Este criterio se basa por completo en la siguiente proposición. Eh, Nos pide que tengamos a n con n corriendo desde 1 hasta infinito, una sucesión de números reales. Y la proposición establece que si la serie, la serie desde n igual a 1 hasta infinito de los a sub n converge, si esta serie converge, entonces el límite cuando n tiende a infinito de los a n es igual a 0. Se le llama criterio de la condición necesaria porque precisamente aquí nos está diciendo que el hecho de que la serie converja implica que este límite sea igual a cero. Entonces, que este límite sea igual a cero se convierte en lo que se conoce como una condición necesaria, que no se tiene que confundir con que sea una condición suficiente. Pero más adelante en el video vamos a explicar esto con más detalle cuando expliquemos cómo se utiliza este criterio para saber si una serie puede o no converger. Primero nos vamos a encargar de hacer la demostración de esta proposición. Lo primero, vamos a recordar qué significa que esta serie converja. Entonces, pues esta serie, que aquí le cambió el índice de n por i, lo puedo hacer sin ningún problema, solo es un índice. La serie con i igual a 1 hasta infinito de los a sub i se define como el límite cuando n tiende a infinito de una sucesión s sub n, en donde esa sucesión S sub n es la sucesión de las sumas parciales. Entonces S sub n es la suma desde igual a 1 hasta n de los a's, es la suma de los primeros n términos de la sucesión original de los a sub n. Esto simplemente es el recordatorio de qué quiere decir que esta serie converja, pues que este límite exista, ¿no? Viéndolo desde la perspectiva del límite de sucesiones. Entonces, para esta demostración vamos a definir una nueva sucesión mediante las siguientes reglas. Vamos a decir que el término t sub 1 va a ser igual a 0 y que el término t sub n va a ser igual a sn menos 1 cuando n es mayor o igual que 2. Entonces, pues t sub 2 sería s sub 1 y t sub 3 sería s sub 2 y así sucesivamente. Entonces justamente nos faltaría el término t sub 1 y lo estamos definiendo como 0. Simplemente lo que estamos haciendo es como recorrer la sucesión s sub n un paso hacia atrás. Más bien, un paso hacia adelante, ¿no? Porque t sub 2 pues ese sería como el segundo término y estamos tomando el primer término de esta sucesión, si es recorrerla un paso hacia adelante. Entonces, si definimos esta nueva sucesión, lo que se va a cumplir es que el límite cuando n tiende a infinito de las t sub n va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de las s sub n, siempre que este límite de la derecha exista. Y bueno, en el caso de que no existiera, pues este límite tampoco existiría. Probar esto no es difícil, de hecho intuitivamente se da porque tomar el límite de las t sub n sería como tomar el límite de las s sub n menos 1, entonces si n tiende a infinito como que s sub n menos 1 y s sub n deberían de tender a lo mismo. Sí hay unos pequeños detalles muy sencillos de justificar, no es tan simple como eso, pero no lo vamos a demostrar en este video. Esto sería como un ejercicio sencillo para algún otro video. Por lo mientras, si no te convence que esto sea cierto, pues lo puedes intentar tú como si fuera un ejercicio. Puedes intentar demostrar que con esta nueva sucesión esto se satisface. Realmente es muy sencillo. De hecho, podríamos aquí iniciar con t sub 1 igual a cualquier cosa, a cualquier número real. Podríamos decir que t sub 1 es igual a 2473.95 y aún así se mantendría esta condición, pero en este caso elegimos que t sub 1 sea igual a 0 para que más adelante las cuentitas nos queden un poco más bonitas, por decirlo de alguna forma.
Lo importante aquí es que si esto sucede, que les digo que se puede justificar muy fácilmente, pues estos dos límites son iguales y ambos van a ser iguales a la serie, ¿no? Porque justamente esta serie se define mediante este límite, es lo que recordamos al principio. Y por lo tanto, el límite cuando n tiene infinito de Sn menos t sub n lo podemos reescribir como la resta de estos dos límites, que a su vez es la resta de estas dos series, ¿no? Que son la misma serie. Y como estamos suponiendo que esta serie converge, pues no se nos van a infinito ni a menos infinito, por lo tanto son números reales y como se está restando el mismo número real dos veces, pues ya nos queda un gran cero. Entonces el límite de esta sucesión de la resta pues nos da cero. Y ahora lo que nos va a servir notar es que Sn menos t sub n para cualquier n natural va a ser igual al enésimo término de la sucesión de las A's, de la sucesión original, de la sucesión que estamos sumando en esta serie. Esto es fácil de verificar, lo podemos partir en casos, por ejemplo, si n es mayor o igual que 2, pues caeríamos en el caso de aquí, t sub n se define como s sub n menos 1, y entonces s sub n menos t sub n es igual a s sub n menos s sub n menos 1. Y a su vez, s sub n menos s sub n menos 1 son ambas sumas parciales, entonces nos queda esta suma desde igual a 1 hasta n de las a sub i's menos la misma suma de las a sub i's, pero con i corriendo desde 1 hasta n menos 1. Entonces, si lo notamos, podemos extraer el enésimo término de esta suma, que sería a sub n, y entonces nos quedaría la misma suma, que es un número real, sumada y restada. Entonces se nos hace un 0 y simplemente nos queda que Sn menos S sub n menos 1 es igual a sub n. Esto era para n mayor o igual que 2. Por otro lado, si n es igual a 1, S1 menos T1, que vendría siendo Sn menos Tn, simplemente es la suma desde igual a 1 hasta 1 de a sub 1, perdón, era la suma desde igual a 1 hasta 1 de los a sub i's, que precisamente solo hay un sumando que es a sub 1 menos t sub 1 que es 0, ¿no? Así lo definimos, por eso definimos que t sub 1 fuera 0. Entonces simplemente nos queda que S1 menos t sub 1 es igual a sub 1. Entonces, pues en general esto sí era cierto. Y entonces como Sn menos t sub n es igual a sub n para todo n, pues este límite cuando n tiende a infinito de los a sub n lo podemos escribir como el límite cuando n tiende a infinito de esto que tenemos aquí, de Sn menos t sub n, que es lo que probamos aquí arriba, que es igual a 0. Entonces el límite cuando n tiende a infinito de los a sub n efectivamente es igual a 0, que es justamente lo que queríamos demostrar. Entonces, pues, en efecto, este criterio, esta proposición es cierta, pero vamos a explicar un poco cómo se utiliza. Esto lo haremos con un par de observaciones. La primera observación es que básicamente lo que demostramos ya con una notación un poco más compacta es que si esta serie converge, este hecho implica este otro hecho, que el límite cuando n tiene infinito de las a sub n es igual a 0. Lo que probamos es esta implicación. Y esta implicación es lógicamente equivalente a la contrapuesta, que sería esta implicación. O sea, esto es como un P implica un Q y es lógicamente equivalente a un no Q implica un no P. En este caso, el contrario de esto, la negación de esto es que el límite cuando n tiende a infinito de los a sub n sea cualquier cosa que no sea cero, que eso incluiría el caso también en el que el límite no exista. Y entonces, si esto no pasa, o sea, si esto sucede, eso sí implica que esta serie no debe de converger, o dicho de otra forma, que esta serie diverge. Y realmente, visto de esta forma, es como se utiliza este criterio. Porque lo que se hace es que cuando tú quieres ver si una serie converge, evalúas este límite, evalúas el límite cuando no tiene infinito de los términos que estás sumando en la serie. Y si te da cualquier cosa que no sea cero, automáticamente sabes que esa serie no puede converger.
Y de hecho, la segunda observación nos deja claro que solamente es la única manera en la que se puede utilizar porque no es una condición suficiente. Esa es la segunda observación. ¿Qué quiere decir que no sea una condición suficiente? Esto quiere decir que si el límite es igual a cero, entonces no puedes asegurar, esto no implica que la serie converja. Para que fuera una condición suficiente, esta implicación tendría que ser verdadera y no es verdadera en general. Por ejemplo, si tomamos como a sub n al número 1 entre n, entonces es muy fácil verificar que el límite cuando n tiende a infinito de esos a sub n es igual a cero. Pero es muy conocido que la serie desde n igual a 1 hasta infinito de 1 entre n, que es la que se conoce como la serie armónica, no converge, de hecho diverge a más infinito, esta cosa sigue creciendo y creciendo y no converge a un número real. Entonces este es el contraejemplo como más clásico de que la implicación en este sentido no es cierta. Entonces, este criterio, más que criterio para una convergencia, es un criterio para una divergencia. Si evalúas el límite y te da cualquier cosa que no sea cero, o inclusive si tratas de evaluar el límite y te das cuenta de que no existe y demuestras que este límite no existe, también automáticamente la serie tendría que diverger. Habiendo recalcado esto, no me queda más que darte muchísimas gracias por haber visto este video.